Me vais a permitir que pueda ir leyendo para ser más ágil y intentar dejar la ponencia solventada en el tiempo previsto. El surrealismo es una actitud del espíritu según Paul Nouret, un nuevo tipo de magia según Antonin Artaud, que nace de los rescoldos del dadaísmo y que se ha reconocido por primera vez en el espejo negro del anarquismo, tal como decía André Breton. Dadaísmo, surrealismo, abstracción, constructivismo, nueva objetividad, cubismo, futurismo, comparten muchas premisas y cuesta separar. No es mi intención hacer una tesis ni tener la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Lo único que pretendo es acercar unos autores y obras de un movimiento artístico, político y social. En la historia del arte se encuentran antecedentes del surrealismo o actitudes estéticas precursoras de este. En artistas como Arcimboldo, El Bosco, Blake, Goya, Redón, etc., que tienen en común el rechazo a la lógica y a la razón, al tiempo que recrean un mundo imaginario y fantástico, donde las imágenes parecen surgir del mundo irracional y absurdo de los sueños, en los que todo tipo de asociación, figura y forma es posible. Fijaos que estamos hablando de pintores de 1500, nada que ver con la época del surrealismo, pero sí que reconocemos que tenían una actitud en sus obras, un planteamiento pues, muy surrealista. Apolinar acuñó el término surrealismo en 1917, calificando así su obra de teatro Las tetas de Tiresias, un drama surrealista que cuenta la historia de Teresa que cambia de sexo teniendo como objetivo alterar las costumbres, rechazo del pasado, provocación antimilitarista y feminista. Es decir, es un escritor el que por primera vez utiliza el término surrealista y el concepto de lo que es el surrealismo. El Dada surge como... No podemos entrar en el surrealismo sin dar un breve repaso a lo que antecede al surrealismo. El Dada surge como rebelión en contra de los valores culturales y políticos del momento. Recordemos que estamos en la Primera Guerra Mundial y existe un gran descontento social. Es explosivo, provocador, representa la rotura de corsés y tenía como componentes el humor y la irreverencia. La utilización de objetos cotidianos que elevaban a categoría de arte, se le denominaba ready-made o objet trouvé. Es propio del dadaísmo, pero que después lo adquiere también el surrealismo. Los orígenes del fotomontaje, según la argumentación teórica que realizó Monolo Inagui, se remontan a un procedimiento ingenuo y, sin embargo, muy hábil, consistente en la composición de una imagen nueva a partir de fragmentos. El sentido del fotomontaje dadaísta tenía, en parte, el fin de escandalizar y, en parte, la creación de poemas ópticos. Los fragmentos de imágenes acoplados de esta manera producían con frecuencia un sentido difícil de desentrañar, pero que podía ejercer un efecto subversivo. El título de esta obra, de este fotomontaje, es El cuchillo de cocina de Dada Saija, el vientre cervecero de la última época cultural Weimar en Alemania. Simboliza la actitud del dadaísmo hacia el caos y la locura de la guerra representado en este collage. Entre muchas palabras utiliza snitch, perdonadme el
idioma y tal, pero bueno. Significa recorte incisivo y hace referencia no solo al juego de recortes propios del collage, sino también a la mirada incisiva que hace la obra sobre la realidad del momento. La combinación de fotografía y texto procede, según el propio Haussmann, de la confusión de géneros practicada por los dadaístas. Dada no era un ismo, no era un estilo ni corriente, era una forma de pensar, de mirar. Esta anarquía es la que hizo sucumbir ante el surrealismo. André Breton, en el año 1924, para explicar sociológicamente el surrealismo, alude a la misma realidad que la guerra, a la misma realidad de la guerra que provocaba una crisis en las conciencias europeas, lo que incita a una parte de los individuos de la época a cuestionarse la realidad existente. A esto hay que unir las teorías de Freud sobre el subconsciente, el psicoanálisis y su relación con la personalidad humana y las teorías de Marx respecto a la libertad social. A Breton se le ocurrió que las ensoñaciones y las asociaciones verbales automáticas podían ser también métodos de creación estética. Así el surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos soterrados por la consciencia y la razón. Existe, para situarnos en lo que fue el surrealismo, existe una periodización que es importantísimo que entendamos esto. La periodización es lo que ubica el momento en el que se desarrolla el surrealismo. Arranca aproximadamente en 1924 y finaliza en 1966. Ese es el periodo real del surrealismo. ¿Por qué es importante esto y saber y tener conciencia de ello? Porque de la misma manera que entendemos, porque es más contemporáneo, entendemos que la movida madrileña fue un periodo, es decir, hay autores, hay fotógrafos, hay artistas que pertenecieron a la movida madrileña y aunque hoy en día todavía continúen ejerciendo su profesión, su arte, lo que están haciendo no pertenece a la movida madrileña, porque la movida madrileña ocurrió en un periodo en concreto de tiempo y incluso en un lugar geográfico. Esto también es importante. Tener en cuenta que no solo existía un periodo de creación, digamos, sino también una geografía donde estaba este movimiento funcionando. En diferentes países, fundamentalmente en Francia, pero también en Checoslovaquia, en México, en Japón, existió el surrealismo. Existían también elementos iconográficos. Utilizaban máscaras, maniquís, visiones oníricas, fotomontajes y, por supuesto, métodos de creación. Los métodos de creación, todo era común entre ellos. Y, por ejemplo, el automatismo, la escritura automática, se refiere también, en algunos casos, se refieren a cadáveres exquisitos. Lo que quiere decir estos automatismos, os explico un ejemplo, es que para la creación, esta creación surrealista, este método de creación surrealista, lo que hacían era, en principio eran escritores o poetas, los que en una tertulia como la que estamos ahora nosotros, cogiendo una hoja en blanco, el primero lo que hacía era escribir lo primero que se le ocurría, una frase, una palabra, la escribía y le pasaba al siguiente, y el siguiente volvía a escribir algo que no tuviera, lo que le surgía. Al final, así sucesivamente, al final que aparecía algo realmente que no tenía sentido, algo que no, era una creación espontánea y surreal,
¿vale? Pero era uno de los métodos que utilizaban. Esto se utilizó también en la fotografía, y lo que hacían era con una cámara, hacían lo mismo, hacían un disparo y el siguiente hacía otro disparo simplemente cargando el obturador sin pasar el negativo. Al final lo que aparecía era una imagen, pues, por supuesto, muy surrealista y que no tenía una intención de creación en un principio, salvo la de ser un sinsentido. Habían más métodos de creación: el fotomontaje, la doble exposición, la solarización, el frottage, fotogramas y quimigramas. El surrealismo es un fenómeno muy complejo. No podemos utilizar estos criterios para etiquetar un determinado trabajo de un fotógrafo como surrealista. Simplemente su fotografía puede estar o no ligada al surrealismo, identificada o simplemente influida por el surrealismo. Empecemos, pues, revisando algunos de los fotógrafos surrealistas más importantes. Teníamos que empezar por Man Ray, estadounidense, grabador de oficio, poeta, ensayista, cineasta. Se trasladó a París de la mano de Marcel Duchamp, se relacionó con figuras tan importantes como Picasso, Miró. Intentó triunfar como pintor, pero muy a pesar suyo no lo logró, aunque se convirtió en la figura más importante del surrealismo en la fotografía. Su medio de vida en París eran los retratos, pero continuaba experimentando en fotografía porque en la pintura no conseguía el éxito esperado, deseado por él. Man Ray consiguió generar una nueva forma de ver la realidad y la existencia de las cosas, que se valorase la fotografía por sí misma y no solo por lo que cuenta. Estos son retratos, en este caso sí que es Man Ray, pero en este caso son retratos de los que realizaba él por encargo para poder vivir de la fotografía. Esta es Meret Oppenheim, después hablaremos también de ella. Todos tenían relación entre ellos. Esta obra supongo que la conocemos todos, la hemos visto en múltiples ocasiones. El violín de Ingres. Ingres es un pintor que después mencionaremos un poco más hacia adelante, pero es un pintor que influenció mucho en los fotógrafos surrealistas. Como hemos dicho anteriormente, utilizaban diferentes técnicas de creación, la doble exposición y la solarización, por ejemplo. A Man Ray se le atribuye la creación de la solarización, pero realmente fue una co-creación, fue espontáneo, es anecdótico, fue en el laboratorio junto con Lee Miller, que de una manera accidental abrió la puerta y se solarizó lo que estaba positivando en Man Ray, y a partir de ahí se utilizó como un método también de creación. Llega un momento en el que Man Ray, con una intención de crear, se deshace de su cámara. Y es cuando empieza a crear lo que se conocen como fotogramas. El año pasado, si recordáis los que estabais como jueces, como tarjeta bienvenida os entregamos un fotograma. Era un fotograma, en ese caso era sobre el cianotipia, pero era un fotograma. La técnica del fotograma, con su sencillez intrínseca y su riqueza de variaciones y posibilidades fascinantes, recuerda a los objetos en su expresión primordial.
los podemos ver más allá de su forma real, en imágenes que sin presentar ninguna semejanza son verdaderas y cambian instantáneamente al moverse el menor hilo de luz. La imagen así obtenida no es nunca documento, sino la transformación de un objeto en puro juego de luces y sombras. Y continuamos con otros autores. Boyfart, discípulo y ayudante de Man Ray. André Breton lo identificaba como alguien que realmente se comportaba de forma absolutamente surrealista, siendo uno de los generadores de la identidad surrealista. Es decir, de este sí que se decía que era surrealista, pero por su actitud, por su forma de vivir, por su forma de actuar. La característica distintiva de su obra es el aislamiento de partes del cuerpo y la utilización de fetiches ligados a la sexualidad sadomasoquista. Estos son autorretratos de Boyfart. Era muy fetichista y hacía, como estaba mencionando, fotografiaba mucho partes del cuerpo. Maurice Tabart, amigo de Man Ray, el cual influyó en su obra, usando también técnicas de solarización, fotogramas y sobre todo exposiciones dobles y sobreimpresiones, con las que juega y ayuda a poner formas para adentrarse en el onirismo. Meret Oppenheim. Antes hemos visto un retrato. Realmente no es una fotógrafa, era más bien una performance, hacía instalaciones, pero estaba ligada al surrealismo y hacía algo de fotografía, pero no estaba considerada únicamente como fotógrafa. Estos son performance y, como no, teníamos que llegar a Cartier-Bresson. A mí también me sorprende descubrir que Cartier-Bresson formase parte del surrealismo, pero creo que es necesario hacer un inciso con Cartier-Bresson, porque nos va a dar claves que rigen el surrealismo. Durante la primera etapa refleja su afición por la pintura y collage, con una fuerte influencia del surrealismo. Encontró en la cámara un medio que le ofrecía posibilidades inéditas para capturar la forma, la luz, la conciencia, la yuxtaposición, que no podía plasmar en pintura. Lo que más le marca del surrealismo es su actitud, el espíritu subversivo, el gusto por el juego y el lugar otorgado en él al inconsciente, el placer del deambular urbano y una clara predisposición a acoger el azar. Cartier-Bresson será precisamente sensible a los principios de la belleza convulsiva enunciados por Breton y no dejará de ponerlos en práctica a lo largo de los años 30. Y Cartier-Bresson vive diferentes etapas dentro del surrealismo. Una etapa sería explosivo fija, para Breton, o designada como explosivo fija. Para Breton, esta etapa designa, espero que no se me confunda, Cartier-Bresson con Breton. Breton es, digamos, el máximo exponente dentro del surrealismo. Para Breton, designa el estado de una cosa percibida simultáneamente en movimiento y en reposo, que es lo que vemos en esta imagen: movimiento y reposo, movimiento y reposo, movimiento y reposo. Esta mañana desayunando hablaba con Julián de una anécdota que me contaba él sobre una fotografía que estuvo como más de una hora esperando
tenía la imagen fija que él había visto para crear esa fotografía, pero necesitaba un movimiento para que la fotografía tomase... Sí, muy bien. Erótico velada. Describe el poder de tener ciertos objetos de hacernos pensar en otros. Según Breton, de desatar los poderes asociativos e interpretativos. Mágico y circunstancial. Es el otro nombre del azar. Encuentro fortuito de dos casualidades independientes. Una concurrencia de circunstancias que produce un cortocircuito. En esta fotografía, por ejemplo, me parece una fotografía muy interesante. Un señor leyendo el periódico que coincide de una manera circunstancial en un momento, en un movimiento, en el que una cortina oculta el rostro del personaje. Mágico y circunstancial. Esto es una escena, y yo personalmente la recuerdo de hace muchísimos años, creo que esto es un urinario público. Yo creo que lo vi en Polonia o en Praga, no recuerdo exactamente dónde, hace muchos años. Y aquí está saliendo el personaje del urinario público abrochándose la bragueta, y el cartel que está junto a él de una boca, una lengua, como haciendo una referencia. Es mágico y es circunstancial. Tenemos lo mismo. Otra vez mágico y circunstancial. Es un culo, entiendo que de una señora, junto a un retrete. La sal de la deformación. Los surrealistas disfrutaban desfigurando los cuerpos, haciendo estiramientos, fragmentaciones, vuelcos, distorsiones o desdoblamientos. Nada les gustaba tanto como derramar, en palabras de Hans Bellmer, la sal de la deformación. Soñadores diurnos. Esto me recuerda también a un trabajo de Julián. Un tema socorrido en el mundo surrealista son los personajes de párpados cerrados, que duermen, sueñan o están en éxtasis. Y este es un texto de Cartier-Bresson que me parece que es muy interesante. Dice así: cuando expuse en el Museo de Arte Moderno en 1946, mi amigo Robert Capa me dijo: Henry, ten mucho cuidado, no debes encasillarte como fotógrafo surrealista. Si lo haces, no tendrás encargos y serás como una planta de invernadero. Haz lo que quieras, pero la etiqueta debe de ser fotoperiodista. Recuerdo que los surrealistas no vivían de la fotografía surrealista, vivían de otros trabajos que hacían por encargo. Algunos eran fotoperiodistas, algunos hacían fotografía de arquitectura, de retrato, hacían fotografía de moda, etc. Y sigue así el texto. Toda mi formación fue el surrealismo. Todavía me siento muy cerca de los surrealistas, pero Capa era extremadamente sensato. Así que nunca mencioné el surrealismo. Es cosa mía, mi intimidad y lo que quiero, lo que busco. No es asunto de nadie. De lo contrario, nunca tendría encargos. Es decir, Cartier-Bresson sabía muy bien qué es lo que a él le alimentaba como fotógrafo, pero realmente él tenía que trabajar como fotoperiodista. Dora Maar se relacionó con Brassai y Sauger, fue modelo de Man Ray, fue amante y musa de Picasso.
y fotografió todo el proceso de elaboración del Guernica. Esta no es Dora Maar, pero es la cámara que utilizó Dora Maar para fotografiar el proceso del Guernica. Florence Henry. Bill Brandt. Un fotógrafo debe poseer y conservar las facultades receptivas de un niño que mira el mundo por primera vez. Se caracteriza Bill Brandt por sus fotos distorsionadas de desnudos y paisajes, posiblemente influenciado por el pintor Ingres. Lo hemos mencionado antes. Ingres influenció mucho sobre los fotógrafos surrealistas. Cuerpos distorsionados. Este era Ingres. Esta es la pintura que era un pintor francés de 1780, controvertido en su tiempo por sus proporciones desproporcionadas. Ubach experimenta con combinación de negativos y emulsiones derretidas por calor. Lyotard Bayer, este era alemán, era diseñador industrial y gráfico, fotógrafo de moda y realizó también reportajes para el régimen nazi. Katy Horna. Vemos como los temas surrealistas se van repitiendo: máscaras, onirismo, autorretratos. Lee Miller no se le consideraba, o ella no se consideraba surrealista, pero sí vinculada al movimiento. Más bien era fotógrafa de moda, pero sus fotografías, o sea, de moda, tenían tintes cercanos al surrealismo. Aquí estamos viendo solarigrafías, por ejemplo. Eugene Atget, surrealista. Bueno, tan solo se dedicaba a realizar fotografías que sirvieran de referencia a otros artistas, documentos. Pero estas tomas urbanas de calles vacías, vitrinas con maniquís y esa niebla omnipresente intensificaba el efecto onírico de las escenas. En sus fotografías se prefiguran conceptos visuales que anteceden al objet trouvé y ambientes que podrían sintonizar con el idealismo surrealista. Pero Atget no sentía la más mínima admiración por los surrealistas, considerándolos poco menos que aprendices de brujos que vivían del cuento. Fue Man Ray quien publica, después de la muerte de Atget, en una revista del movimiento surrealista, unas fotografías de este, las cuales son acogidas como surrealistas. Blosselfield. Al igual que Atget, también realizaba documentos. Fotografiaba plantas que sirvieran de modelos para los ornamentos de hierro, es decir, para rejas
y ornamentación de hierro. Sus fotografías intrigaban porque parecían recordar algo que no eran plantas. Fueron admiradas como fetiches y elementos extravagantes que estaban en consonancia con el espíritu surrealista, pero para nada Carr se vio a sí mismo como los surrealistas. Kertész. No soy un fotógrafo surrealista, soy absolutamente realista. El surrealismo influenció en su forma de mirar y experimentó con nuevas formas estéticas. Realizó una pequeña serie de distorsiones, de desnudos distorsionados frente al espejo. Halsman no era un fotógrafo surrealista, pero sí que coincidió por sus retratos, o sea, coincidió con surrealistas y fue conocido por sus retratos de personas célebres, aunque no era, como estoy diciendo, surrealista. Fotografió, en este caso, a Salvador Dalí. Me parece interesante esta fotografía, supongo que todos la conocemos, la hemos visto muchísimas ocasiones. Es una fotografía que es una toma directa, creo que se llegaron a hacer como 30 y tantas tomas hasta que al final dijeron ya, con esta nos quedamos, pero lo curioso es que está retocada posteriormente. Si os fijáis en esta fotografía, en el lienzo que aparece detrás de, o sea, el marco que aparece detrás de Dalí tiene un lienzo, pero la sombra proyectada en el suelo no tiene lienzo. Es curioso, ¿eh? Bueno, esto es una frase de Dalí. Brassai, pintor y escultor. Negaba cualquier relación de su obra con el surrealismo, pero Breton y compañía consideraban sus fotografías surrealistas porque revelaban una París infernal e irreverente. Aquí, por ejemplo, vemos un objet trouvé que mencionamos con anterioridad. Según Brassai, solo busqué capturar la realidad porque nada es más surreal que la realidad. Metkova, o Metkova, checa, juega con luces y sombras y objet trouvé. Count. Su ambigüedad forma parte del misterio y profundidad de sus fotografías. Se autorretrató adoptando distintas personalidades, haciendo una reflexión sobre su propia identidad. Su apelativo andrógino hacía referencia a la reivindicación de lo neutro, a un tercer género. Belmer desarrolla un tema surrealista de los maniquís y muñecas como metáforas de la sexualidad obsesiva a la par de un deliberado enfrentamiento al cuerpo perfecto y simétrico de la raza aria que prodigaba el nazismo. Recordemos que el surrealismo está muy influenciado por las cuestiones sociopolíticas de la época. A través de las formas lóbregas y voluptuosas de una muñeca articulada fabricada por él mismo.
Moliner se autodefine como lesbiano y hombre sin moral. Presenta el sexo como algo pasional, turbio y diabólico. Utiliza el autorretrato en los que se disfraza de mujer fatal. Se le ha considerado como tardo surrealista, ya que sus primeras fotografías están datadas en los años 50. Poco después terminó suicidándose. Lo digo más que nada porque había gente muy para allá dentro del surrealismo. Estaban algunos... de hecho, tiene muchas fotografías que no consideraba yo ni oportuno que se pudiesen ver aquí. Teige utiliza el collage para asociar formas desmembradas, rostros enmascarados, laberintos oníricos, todo bajo un fuerte contenido sexual. Walsh, estaba marcado por las atroces consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente sus fotografías son bodegones. List, sus fotografías están más bien bañadas por un surrealismo de carácter intimista. Son alegorías visuales, lumínicas, al contrario de lo que habíamos estado viendo hasta ahora. Blumenfield, también alemán, consigue aunar el mundo de los enrevesados sueños freudianos con su trabajo para fotografía de moda, al igual que el anterior Herbert List. Es decir, en sus publicaciones utilizaban los conceptos de creación del surrealismo. Fernando Lemos, portugués, principal representante del surrealismo portugués, fotografías con gran intimismo que desvelan su propia vida y entorno en clave onírica. Parry aprendió fotografía de la mano de Maurice Tabart. A través de sus fotogramas, desnudos, retratos y bodegones, intenta exteriorizar sus sombríos paisajes interiores. Veronesi es un maestro del fotograma, fue considerado más afín al constructivismo y al futurismo italiano que al surrealismo. Manuel Álvarez Bravo también es de los que sorprende que se les relacionase con el surrealismo, pero realmente está muy condicionado por el surrealismo. Antes de iniciarse en la fotografía documental, abordaba las posibilidades de la abstracción a través de las parábolas ópticas y juegos visuales, y los objets trouvés, que le ofrecen la cultura mexicana, influenciado por las ideas de Antonín Artaud y André Breton, quienes pasaron una larga temporada en México. Aquí, por ejemplo, estamos viendo personajes, como mencionábamos antes, con los párpados cerrados. Object Trouvé. Lola Álvarez Bravo fue mujer de Manuel Álvarez Bravo y durante su periodo de experimentación en la fotografía surrealista realizó básicamente fotomontajes.
Nacho López, también mexicano. Y vamos a ver ahora una serie de fotógrafos japoneses. Bueno, hemos visto los fotógrafos japoneses, considerados surrealistas, aunque como mencionábamos al principio, geográficamente se encontraban muy alejados de lo que era el surrealismo como tal, al igual como algunos fotógrafos norteamericanos que geográficamente tampoco estaban ligados, incluso ni políticamente, a lo que fue el surrealismo, pero sí sus fotografías tienen tintes, tienen afinidades temáticas. Por ejemplo, la obra de Weston, Siskind, básicamente abstracciones. Minor White, el texto dice: uno debe fotografiar las cosas no por lo que son, sino por lo que además, perdón, ¿qué he leído? Uno debe fotografiar las cosas no por lo que son, sino por lo que además son. Welsman, yo creo que este es un fotógrafo, creo, también tardío, por la técnica que utiliza. Son fotomontajes, algunos de ellos me parecen, son mundos intrigantes, oníricos, precursor del fotomontaje americano. Y como no, Francesca Bodman, una realidad gótica y raída, oscura y rota. También acabó lamentablemente suicidándose, pero dejó una obra, yo creo que unas fotografías realmente preciosas. Mediar y llegamos ya a lo contemporáneo. Llega un momento que por periodo, como decíamos en un principio,
ya no podemos estar hablando del surrealismo, ya tenemos que hablar del post, pseudo, neo, surrealismo contemporáneo. En la actualidad, estaría bien definir a algunos fotógrafos como surrealistas, algunos fotógrafos contemporáneos. Yo lo dejo que penséis, pero creo yo personalmente, creo que se etiqueta con demasiada ligereza. Pensemos básicamente, como estoy diciendo, en la periodización del movimiento y su carga ideológica. La sombra del surrealismo es muy alargada, su potencial ha llegado hasta nuestros días, pero estuvo afincado en una necesidad social, cambiar las cosas tras una necesidad social por cambiar las cosas tras la Primera Guerra Mundial. Hay fotógrafos contemporáneos cuya temática y estética son afines al surrealismo, pero poco tienen que ver con él, ya que se confunde el surrealismo con hacer fotografías de atmósferas oníricas y la utilización de elementos comunes que, muy lejos de constituir un canon o de construir un canon, realmente se comportan como clichés. Fotografías, en gran parte, efectistas, pero carentes de recorrido. Creo que tendrían que pasar un largo periodo para que los teóricos de la fotografía, los teóricos de la imagen, del momento, califiquen este tipo de fotografía bien como ismos, movimiento, tendencia, o pasen sin más pena ni gloria en la historia del arte o de la fotografía. ¿Por qué post? Porque es posterior al periodo surrealista. ¿Por qué pseudo? Porque no utilizan los métodos de creación y las técnicas de creación utilizadas en el periodo del surrealismo. ¿Y por qué neo? Porque es actual, es contemporáneo. Y sé que es un palabra, es cuestión de nomenclatura, pero realmente es como se debería de definir a la fotografía que hoy en día se etiqueta en muchos sitios y entre muchos fotógrafos, autores, como surrealista, pero realmente no lo es, de la misma manera que no podemos etiquetar a un fotógrafo que esté trabajando en la actualidad como fotógrafo de la movida madrileña. Creo que queda bastante aclarada esa situación. Bien, bucear entre las miles de fotografías que se producen al día es ardua tarea, pero he creído conveniente mostrar trabajos de algunos fotógrafos a los que se les suele enmarcar en la actualidad en el pseudo-neo-surrealismo contemporáneo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver. Yo os pongo unos ejemplos, que supongo que vosotros podéis también añadir mucho más. Vamos a ver flotabilidad, vamos a ver levitación, vamos a ver paisajes oníricos, vamos a ver, paisajes infinitos también, vamos a ver pájaros, vamos a ver ocultación del rostro, vamos a ver solitud, vamos a ver nuevas realidades, mundos ilógicos, vamos a ver representación gráfica del tiempo, vamos a ver descontextualización del agua como entorno, uso, en definitiva, uso y abuso de elementos de CGI. Es lo que vamos a ver ahora. Y supongo que más cosas que no he enumerado aquí. Vamos a ir pasando, ¿de acuerdo? Aquí no voy a hacer comentarios, vamos a ir viendo diferentes autores. Si en algún caso os apetece
que pare o tomar nota de algún autor, me lo decís, si no, iremos pasando. En algunos casos, permitidme, se ven incluso obras que son hasta, no sé, para mí bastante, no sé cómo calificarlo, pero supongo que vale más una imagen que lo que pueda decir, ¿no? Espacios creados que mencionábamos antes, nuevos espacios creados.
Fijaos en una cosa que es curiosa. Yo me costó darme cuenta, pero Dessa me lo señaló, que hay algunos autores que incluso cambian su nombre. Vemos que se repiten clichés de la... se me escapó. De la utilización del tiempo, de reflejar, pretender reflejar... bueno, es que se me escapó la frase. De algunos de estos autores, por ejemplo, tengo libros en casa y realmente son trabajos muy, 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 muy interesantes. Por ejemplo. La representación del tiempo. Bien, no deberíamos etiquetar como surrealistas a fotógrafos que tienen en común que para la realización de sus trabajos
recurren a la fotografía escenificada, con personajes en su mayoría idos y ausentes, que nos recuerdan a las pinturas de Hopper. Hay autores como Recuenco, Erwin Olaf, bueno, incluso La Chapelle también construye mucho, pero no tiene el cliché de los personajes, aunque sí de la construcción de su trabajo, de sus obras, pero realmente no son fotógrafos, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de muchos teóricos, que se deban etiquetar como surrealistas. No obstante, me permito el hacer esta mención. Es más bien una fotografía construida, una fotografía que tiene no tiene esos clichés que hemos mencionado con anterioridad. Pero sí que tienen en común el hecho de que los personajes tienen ese carácter ausente. Crewson es un fotógrafo americano que hace unas producciones, creo que todos lo habremos visto, unas producciones enormes, solo al alcance de él mismo. Es un ejemplo de las creaciones. Creo que ya... bueno, vale. Dice así: quiero mostrar que lo pequeño puede ser también grande, y lo grande pequeño. Solo cambia el punto de vista desde el que juzgamos y todo concepto pierde su validez. Deseo seguir formulando la advertencia de que, aparte de tu concepción y tu opinión y las mías, existen millones y millones de otros modos de ver legítimos. Preferiría mostrar hoy el mundo como lo ve una abeja, y mañana como lo ve la luna, y luego como pueden verlo muchas otras criaturas. Pero soy un ser humano. Puedo, en virtud de mi fantasía, ser un puente. Deseo hacer sentir como posible lo que parece imposible. Deseo ayudar a vivir un mundo más rico, para poder estar unidos más benignamente a este mundo que conocemos. Y con esto termino dentro del tiempo previsto. Ha sido un placer ser el telonero de todos vosotros y ahora sí que vienen realmente las ponencias interesantes.